Ahora sí, le doy paso a mi próximo invitado aquí en Cántalo TV, La Maquinita, hasta las 10 en punto de la mañana. Y quiero darle la bienvenida y los buenos días al director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxis Cires. Es un gusto conversar con usted, Yaxis. ¿Cómo está? Buenos días, Maite, y un saludo a todos los seguidores del canal. El observatorio que ha cumplido 10 años recientemente, si mal no tengo entendido, 10 años velando por los derechos de los cubanos y denunciando las violaciones del régimen castrista, Yaxis. Sí, son 10 años de una labor de servicio, de trabajo a favor de los cubanos. Ya sabemos que quien defiende los derechos humanos de los cubanos no tiene descanso. Ese es un trabajo de 24/7, Yaxis, eso es una realidad, porque cuando se habla de una situación tan crítica como la de los cubanos que tienen violaciones de sus derechos por todas partes, a toda hora y en todo momento y en cada parte del país, pues uno no puede descansar. Pero quería específicamente hablar con usted respecto a este reporte que se da a conocer, creo que ayer, de Human Rights Watch, que habla de cómo el régimen castrista está utilizando, no es nuevo, ¿no? Pero sale este reporte del mes de noviembre, cómo el régimen castrista ha utilizado durante todo este mes la situación del COVID-19 y aquellas regulaciones que están diseñadas para combatir el COVID para reprimir y encarcelar a opositores en la isla de Cuba. Sí, es un informe muy interesante. Tengamos presente una cuestión que ha quedado en evidencia durante todo el programa. El régimen cubano no tiene solución para la situación de los cubanos. Sin embargo, sí tiene un abanico de instrumentos represivos. Pues precisamente durante la pandemia, y así es como lo denuncia este informe al que hace referencia de Human Rights Watch, el gobierno cubano ha utilizado diferentes instrumentos durante la pandemia para reprimir principalmente la libertad de expresión y la libertad de movimiento. Y uno de los casos que ha documentado Human Rights Watch es precisamente el caso de San Isidro. Recordemos que para interrumpir la huelga de hambre y las actividades que se estaban desarrollando en la sede del movimiento fue precisamente el tema falso, porque no había una justificación, pero el tema de la pandemia. Es muy desafortunado y también desafortunado el hecho de que ya precisamente se va a celebrar en el mundo entero, ¿no?, el Día de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, y cómo en Cuba todavía sigue viviendo la sociedad cubana en su totalidad la nefasta realidad de un sistema que viola constantemente sus derechos. Pero, Yaxis, otro tema que a mí me llama mucho la atención, se sabe en el mundo entero, lo conocen organizaciones internacionales, lo conocen gobiernos, pero aún así vemos cómo ese régimen, a pesar de todas las violaciones que ejerce constantemente y de toda su arbitrariedad y su falta de respeto al pueblo cubano, todavía sigue siendo parte, formando parte de un consejo en el que nunca ha debido estar, que es el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Sí, es lamentable. Fíjate, a raíz de lo del informe de Human Rights Watch, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en lo que va de pandemia, ha documentado más de 1.300 detenciones arbitrarias, es decir, desde marzo hasta noviembre. Y casi la misma cifra, 1.200 retenciones de opositores y activistas en sus casas. O sea que de alguna manera lo que hace Human Rights Watch es confirmar esta denuncia que ha presentado el observatorio a lo largo de los últimos meses. Y por eso, y esto lo engancho con lo que acabas de decir, sí, es lamentable que un gobierno con un historial tan nefasto en violaciones a los derechos humanos tenga un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Y ojo, hay que tener presente algo. En Cuba no solamente se violan estos derechos políticos o civiles, también hay una violación permanente de los derechos sociales de los cubanos. Es decir, hoy estamos ante un fracaso de un sistema, tanto en lo político como en lo económico, como en lo social, y que ha empobrecido a la mayoría de la población cubana. Hay un amigo mío que tiene muy buen sentido del humor, a pesar de lo dramática que es la cuestión, dice que solamente hay un 5% o menos de los cubanos que ven la luz
al final del túnel, porque la mayoría cuando entra en el túnel lo que ve es un tren que se les viene encima. Pues esta es la realidad. Y a este gobierno que ha provocado este empobrecimiento es al que otros gobiernos, en virtud de una hipocresía internacional, le ha dado un puesto en ese consejo que debe ser el vigilante de la defensa de los derechos humanos en el mundo. Jaxi, y precisamente hay que estarlo denunciando en cada plataforma donde uno esté presente, donde uno tenga la posibilidad, ¿no?, de pararse frente a una cámara, detrás de un micrófono o escribir algo de manera contundente. Y precisamente esta es una de las iniciativas que ha tenido Norges Rodríguez, periodista, para hacer un llamado a toda la comunidad cubana, ya sea en la isla de Cuba, ya sea en el mundo, con un challenge, un reto que se llama En Cuba hay una dictadura challenge, y lo publica en su cuenta de Twitter. Yo quiero invitar a todas aquellas personas que quieran sumarse a este challenge, a este reto que lanza Norges Rodríguez precisamente, a publicar, digamos, fotografías, publicar historias, testimonios acerca de lo que se ocurre en la isla de Cuba y que se llama totalmente dictadura, violación a los derechos humanos. Tenemos la foto en la que Norges hace este llamado a la comunidad internacional, a los cubanos dentro y fuera de Cuba, para que documenten a través de sus denuncias, a través de sus testimonios, a través de todo aquello que ellos consideren que es una violación, que se sumen a este challenge. En Cuba hay una dictadura. A ver, producción, si tenemos la fotografía, por favor, para poderla compartir. Pues creo que parece que no la tenemos y no tengo comunicación con ellos, no los escucho. Sí, pero muy buena iniciativa, ¿eh? Muy buena iniciativa. Es muy buena iniciativa y tenemos que hacerlo, Jaxis, porque en la medida de que existen iniciativas como esta, el régimen también sigue apretando sus tuercas de represión, sus tuercas de daño a la sociedad cubana, y esto es absolutamente inadmisible y tenemos que luchar, como usted decía al inicio de esta entrevista. No podemos tener descanso ante lo que significa una dictadura totalitaria, destructiva, dañina, y que tanto horror ha dejado en la sociedad cubana, una sociedad que estamos viendo que es totalmente involutiva y que no sabe, una sociedad que no sabe en este momento la directriz total y absoluta para defender sus derechos y para defender sus libertades. Es como que están, a pesar de todo el trabajo que ustedes también realizan, ¿no?, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hay muchas organizaciones que están pendientes de todo esto y denunciando y dándoles apoyo a los cubanos, pero los cubanos están como solos en toda esta situación, en toda esta circunstancia tan terrible. Maite, yo sí sobre eso y sobre lo que decía Maciel, que fue muy interesante el planteamiento que ella hizo, yo sí quería introducir un matiz. Mira, durante años nosotros hemos realizado muchas denuncias sobre Cuba y hemos conseguido importantes apoyos internacionales, incluso seguimiento mediático. Sin embargo, esta vez yo he notado que ha habido un apoyo muy importante al movimiento San Isidro dentro de Cuba. De hecho, el 27N es reflejo de ese apoyo, pero no solo el 27N, dentro de la propia Iglesia Católica hay un movimiento de sacerdotes, religiosas y laicos que dijeron en una carta, de hecho antes del 27N, que había que respetar y exigir que se respetara la libertad y el derecho de la gente del movimiento de San Isidro. Es decir, esta vez hay un apoyo interno muy importante, y aquel que no lo haga ahora porque está pensando en su conveniencia o en cualquier asunto, va a pasar como dicen en Pinar del Río, en mi pueblo, se le va a ir la guagua desde luego moral, se le va a ir la guagua moral de posicionarse del lado correcto de la historia. Por tanto, yo digo, hay que romper el pesimismo. A la gente en Cuba, aunque a veces no lo diga Maite, no lo explicite, a la gente no le gusta la violencia contra la persona pacífica, a la gente no le gusta el abuso. Y si ese abuso y esa violencia la comete quien te está empobreciendo, pues yo creo que el rechazo es más fuerte y se va a evidenciar más en los próximos meses. Que así sea, Jaxis, porque realmente es una situación que ya al pueblo cubano pues les está molestando
y cada día se dan cuenta de cuán indolente es ese régimen y cuánto ha sido. Yo creo que esta situación del coronavirus, hay personas que dicen, no, de todo esto vamos en algún momento a sacar algo bueno. Yo creo que si hay algo bueno que puede sacarse de la situación del coronavirus es la opinión del pueblo, la opinión de la perspectiva del pueblo ante lo que significa un sistema indolente al que no le importa aglomerar a su ciudadanía, exponerlo a un posible contagio, exponerlo a la muerte, porque estamos hablando de un virus que mata. Y entonces para el pueblo eso ha sido como algo que les ha demostrado realmente cuán abandonados están por ese sistema y cuán poco les importa, ¿no? Exacto, en especial las personas que más sufren, las personas más pobres. Por ejemplo, la señora jubilada o pensionada que tiene que vivir con una pensión de menos de $9 al mes. ¿Qué va a comprar? Una botella de aceite y unas cuantas libras de arroz. Y como ella, por ejemplo, los enfermos crónicos, la población negra, que es la más discriminada y que más sufre. Es un panorama que tú lo describes muy bien, de un gobierno indolente. Y como no queremos conducir a un callejón sin salida, desde el observatorio en estos 10 años, y hoy aprovechamos para reiterarlo, pedimos al gobierno cubano que comience el camino de reformas políticas, económicas y sociales que el país reclama y necesita. Queremos la paz, queremos la reconciliación, queremos un cambio de la ley a la ley, pero el gobierno tiene que dar el primer paso en ese sentido y comenzar los cambios que los cubanos necesitan para salir de la miseria y de la falta de libertad. Ojalá pudieran o pudiera yo tener la confianza, ¿no? o un atisbo de esperanza de que pudiera ser Yaxis, pero la realidad es que es un régimen criminal y como decía en la entrevista con Maciel, ellos están protegiendo un tesoro que para ellos es muy importante, que es el tesoro del poder y de mucho dinero. Se está hablando de bastante dinero que ese régimen tiene en su poder y de todo el control de la realidad en la isla de Cuba. Dinero que cuando se les acaba por alguna razón, ellos pues no se limitan a toda estrategia que les permita coger un poco más, ¿no? Adquirir un poco más de dinero, aunque le hagan mucho daño al pueblo. Y reitero, y vuelvo a caer en el mismo tema, el hecho de que las personas que han tenido que salir a diferentes actividades, a buscar un poco de productos de primera necesidad, ¿no? Lo poquito que puedan encontrar, no sé, una vianda o algo así, se han enfrentado a estas multas terribles del régimen que no les ha importado, como tú dices, que sean personas mayores, que sean señores que no tienen en lo absoluto nada para comer, nada para vestir, nada para satisfacer sus necesidades esenciales y les ponen estas multas abusivas y la gente se queda así como diciendo, por una parte no me dan nada de alimento, no me dan nada para satisfacer lo que yo necesito y por otra parte me están poniendo una multa. Y eso es otro de los factores también que ha molestado también a la ciudadanía. Yo decía, y quiero preguntarle en este aspecto, hay muchas personas que hablan de que la oposición política, digamos, histórica o esta nueva que estamos viendo con el movimiento San Isidro, pudiera ser el detonante o pudieran ser el catalizador o el motor impulsor para un cambio en la sociedad cubana, pero por otra parte hay gente que está diciendo que no, que es la propia sociedad cubana hastiada, es la propia sociedad cubana molesta por la indolencia del régimen la que va a salir de manera orgánica a enfrentarse a ese propio régimen. Yo creo que es parte de todo y yo creo que la transición va a ser provocada por todos esos factores, tanto el empobrecimiento, el descontento social, como la oposición política, como la sociedad civil. E incluso diría más, mira, y tú hacías referencia, ellos hoy lo que están haciendo es administrando el poder puro y duro por las prebendas, por querer seguir, como dicen los campesinos, amarrados a la teta de la vaca. Pero recuerda una cosa, a pesar también de que un político europeo decía que el poder desgasta, pero aquel que no lo tiene, es decir, ellos están en definitiva en el poder, aún así el poder ahora no se está manifestando de manera monolítica. Lo que te quiero decir con esto es que a veces el pa'lante, para atrás de que si diálogo sí, diálogo no, también refleja una lucha o una división interna que a veces no se ve de manera tan clara, pero que existe, de personas dentro del propio régimen que creen que hay que hacer las cosas de otra manera. No quiero decir que sean demócratas, no. Es muy difícil que lo sean de manera tan rápida cuando nunca han conocido la democracia, pero sí creen que hay una manera distinta de hacer las cosas. Por tanto, la población que sufre y padece al régimen,
la oposición política, el activismo social y cívico y determinados sectores dentro del propio régimen que cree que hay que hacer las cosas de otra manera, yo creo que van a impulsar esa transición y ese cambio que los cubanos esperamos. Ojalá que sea más temprano que tarde. Que así sea, Yaxi. Sí, para aquellas personas que nos están viendo y que quieren denunciar situaciones de abuso, situaciones de acoso, de represión en la isla de Cuba, ustedes tienen también una plataforma dentro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que es precisamente para esto, ¿no? Para denunciar estas atrocidades de la dictadura. ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes y enviarles este material? Sí, es muy importante decirlo, el observatorio se ha concentrado en denunciar las detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos civiles o políticos, pero también ha habilitado y está haciendo un trabajo en la defensa de los derechos sociales, es decir, de aquellas personas que les falta el agua, de aquellas personas que, por ejemplo, están dentro del 11% de los hogares cubanos que están en peligro de derrumbe. Esas personas pueden entrar a nuestras páginas, a nuestras redes sociales. De hecho, el Observatorio de Derechos Sociales, que trabaja esta parte de los derechos que más toca directamente a la gente, es derechosocialescuba.com. O por medio de cualquiera de las redes, nuestras nos pueden contactar y enseguida nos pondremos en contacto con ellos y nos convertiremos en amplificadores, en bocinas de esas denuncias que los cubanos tienen. Es muy importante que los cubanos sepan esto y sepan que a pesar de esa soledad que caracteriza en estos momentos al pueblo de Cuba, ¿no? Que se puedan sentir solos y abandonados. La realidad es, señor, señora, si usted tiene familiar en la isla de Cuba, déjenle saber que existen organizaciones que están muy pendientes de poder ayudar y al menos ser digamos, el transmisor de estas situaciones para que el mundo sepa lo que está sucediendo en esa isla que es tan nefasto, tan doloroso, tan desgarrador. Yaxi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación y gracias por el trabajo que realiza el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados a esta hora. Muchísimas gracias por preferir informarse con nosotros a través de Cántalo TV. Yo les voy a pedir hacer una muy breve pausa. Voy a compartir con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana el próximo tema. Si producción, por favor, puede comunicarse conmigo y confirmarme que tenemos lista ya nuestra próxima invitada, se lo voy a agradecer. Parece que no tengo conexión con producción. Ya, bueno, sí, tenemos lista, me están diciendo, tenemos lista nuestra próxima invitada y por supuesto que va a ser un tema bastante fuerte, que nos va a tocar el corazón a todos aquellos que soñamos con poder abrazar a nuestros familiares y el régimen porque les parece a ellos, pues, dicta estas leyes absurdas, estas leyes violatorias de nuestros derechos como seres humanos, de poder estar con los nuestros porque decidimos vivir en otro lugar del mundo. De esto vamos a estar hablando al regresar de la pausa. Gracias por estar ahí. Compartan este programa a través de Facebook, a través de YouTube. Es un gusto saber que ustedes existen y que podemos coincidir a través de Cántalo TV. Ya regreso.